Bien, chicos, me dicen igual si es que existe algún problema ya con el audio, ¿no? Pueden escribirlo también por el chat, ¿ya? Y bueno, pues vamos a empezar. Creo que está grabando. Sí, ya está grabando. Listo. Muy bien, entonces, ahorita lo que vamos a hacer es iniciar justamente con este último tema de lípidos, la última parte, ¿ya? Y bueno, pues aquí vamos a hablar acerca de los cuerpos cetónicos. ¿Qué son estos? Acá tenemos justamente las definiciones que yo siempre busco que ustedes se puedan acordar, digo, ya está. En este caso, los cuerpos cetónicos van a ser un tipo de lípidos, pero tienen una característica importante, que va a ser que van a ser solubles en agua. Si se dan cuenta, estos cuerpos cetónicos, de los cuales sí nos vamos a tener que aprender sus nombres, ya van a ser justamente pequeños, ¿no? Como se dan cuenta, no son moléculas pequeñas, no como los ácidos grasos, ¿no? Que ya tienen bueno, los triglicéridos y otras moléculas, ¿no? Que son mucho más largas, ¿no es cierto? Por justamente el hecho de contener estos ácidos grasos o por tener algunos otros grupos diferentes, ¿no? Como grupos nitrogenados, grupo de fósforo, etcétera. Entonces, vemos que ellos no van a necesitar transportadores por lo mismo que son solubles. Recuerden que aquellos que sí necesitaban de transportadores, ¿no? Vendrían a ser estos ácidos grasos, ¿no? Algunos otros lípidos, ¿no? Que van a necesitar ser transportados por la albúmina o también mediante la formación, ¿no es cierto? O mediante su configuración en lipoproteínas. ¿Qué más? Ellos van a ser producidos en el hígado, ¿ya? Y bueno, pues esto va a tener también que ver con la capacidad oxidativa del acetil-CoA. Esto lo vamos a entender más adelante, porque ahorita estamos hablando de definiciones. Muy bien. Otra cosa importante, ¿no? ¿En dónde se va a usar? Si se dan cuenta, puede usarse en músculo esquelético, mucosa intestinal, ya, corteza suprarrenal, incluso cerebro, ¿ya? Sin embargo, justamente acá no está mencionando el hígado, ya, ténganlo en cuenta, ¿no? Entonces se produce en el hígado, pero no va a ser usado por el hígado. ¿Qué más tenemos? ¿No es cierto? Que la fuente de energía, ¿no es cierto? Se va a basar en cuerpos cetónicos ya cuando estemos en un tiempo de ayuno, cuando nuestra glucosa no esté disponible. Ya recuerden que nosotros siempre vamos a empezar por lo que vendría a ser usar la glucosa, o sea, usar en general primero los carbohidratos. Si tenemos glucosa solita, ahí empezamos a usarla, ¿no? Si no la tenemos, si tenemos glucógeno reservado, entonces lo empezamos a cortar, ¿no es cierto? Mediante todo nuestro proceso de degradación de glucógeno, ¿no? Y si no, entonces ya empezamos también con lo que vendría a ser la gluconeogénesis, ¿no es cierto? A medida que se va acabando la reserva de glucógeno. ¿Ya? Mientras que el otro proceso es basarse justamente en los lípidos, ¿no es cierto? Que más o menos se va a dar más o menos a la par de los carbohidratos, pero un poco después, ¿no? En el sentido de que como les había comentado en la anterior clase, ¿no es cierto? Nosotros podemos ganar más energía, ¿no es cierto? Mediante los carbohidratos, por eso va a ser siempre nuestra primera opción, ¿no? Entonces, cuando ya no está disponible, ahí es donde entran más los lípidos y sobre todo sus cuerpos cetónicos, ¿ya? ¿Qué más? Otros casos donde vamos a poder usarlos, vendrá a ser la inanición prolongada, básicamente un ayuno larguísimo. Ya vamos a hablar sobre los términos de tiempo, de horas, ya para si era ayuno largo, ayuno corto, etc. Eso es en la parte de integración metabólica. ¿Qué más? La parte de la cetoacidosis diabética, ¿ya? En la cetoacidosis diabética como tal, ahí vamos a ver la presencia de cuerpos cetónicos, ¿ya? Y justamente es una complicación de la diabetes. Y tenemos también el consumo excesivo de alcohol crónico. Luego vamos a ver cómo es que se relaciona eso con los cuerpos cetónicos. Y por acá también tenemos que van a ser sintetizados, ¿dónde? ¿En qué parte de la célula? En las mitocondrias del hígado, ¿no es cierto? Que había mencionado por acá. Luego, el precursor, ¿no es cierto?, va a ser el acetil-CoA, ¿ya? Y ¿de dónde va a venir? De la oxidación de los ácidos grasos. Porque recuerden, y si no, también les pongo eh, la diapositivita, voy a dejar de comprar un ratito para que ustedes puedan checarlo. Es justamente que en nuestra clase que habíamos dado acerca de la, la parte del catabolismo, ¿no es cierto? Les había mencionado que había ciertas fases. Acá está, ya llegué acá. Ya tenemos la diapositiva. Listo. Y acá, si pueden ver, ¿no es cierto? Vemos que estas etapas del catabolismo, ¿no? Pese a que empezamos con carbohidratos, no es
específico de carbohidratos. Esto se da para todas estas biomoléculas que estamos estudiando, proteínas, triglicéridos y glucógeno representante de la reserva de carbohidratos, ¿no? Entonces acá vemos cómo es que al final los ácidos grasos, ¿no es cierto? Luego de la etapa 2 del catabolismo se va a convertir en acetil-CoA, ¿no es cierto? Ahí vemos justamente que este acetil-CoA luego se va a diferenciar, por así decirlo, se va a usar para formar cuerpos cetónicos, ¿ya? Entonces de ahí es donde viene esto también, ¿no? Listo. Ya. ¿Qué más tenemos por acá? ¿No es cierto? Ya habíamos mencionado esto, ¿no? Faltan los 3 tipos. Ahora sí, esto requiero bastante que se puedan aprender sus nombrecitos, que vendría a ser el hidroxibutirato o beta hidroxibutirato, también el acetoacetato, ¿ya? Y la acetona, ¿ya? De estos 3, ¿no es cierto? Cuerpos cetónicos, lo más importante es que recuerden que estos 2 primeros van a ser los funcionales, mientras que el tercero no, porque acá lo vamos a explicar que es volátil, ¿ya? Y por lo tanto, no se va a metabolizar, ¿no es cierto? Se va, por así decirlo, eliminar, ¿no es cierto? Por la vía respiratoria, acá también está, un compuesto volátil, ¿no es cierto? No se va a metabolizar, se elimina mediante la respiración, el aliento, y por lo tanto, en personas que tienen alto contenido de cuerpos cetónicos como la cetoacidosis diabética, ya que es una complicación, llega a niveles exorbitantes, tanto la glucosa como los cuerpos cetónicos, en esos casos, ¿no es cierto? Justamente como se van a elevar todos ellos, ¿no es cierto? Una muestra que se están elevando estos cuerpos cetónicos es que este acetona también se está elevando a la vez. Y ella, ¿cómo se manifiesta? Como un olor a frutas, ¿ya? Entonces, justamente por eso es que estos pacientes diabéticos tienen como característica, no siempre, pero es una característica de ellos que presentan este aliento afrutado, ¿ya? ¿Qué más? Eso no significa, porque también me lo preguntaron antes, en otra asesoría, ¿no? Que todos los diabéticos van a tener esto, no, solo en diabéticos que cursan con la complicación de cetoacidosis diabética, que es una complicación aguda, ¿no? Y que tampoco el 100% de estos pacientes, ¿no? De esta complicación no lo tienen, ¿ya? Pero sí es una característica. Listo. ¿Qué más? En ayunas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a pasar? En ayunas, nuestro tejido adiposo, ¿no es cierto?, se va a preocupar por nuestro cuerpo y va a decir, yo tengo también algo que hacer, algo como contribuir, ¿no es cierto?, a la energía que está requiriendo mi cuerpo en este momento porque está en ayunas. Entonces, lo que va a enviar es ácidos grasos y aquí se lo va a enviar al hígado, ¿no es cierto?, que es nuestro laboratorio, ¿no es cierto?, de todo nuestro cuerpo. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a hacer ahí? Va a oxidar estos ácidos grasos, ¿no es cierto? Y ahí es como vamos a ver que la piruvato carboxilasa está activa, ¿no es cierto? Mientras la piruvato deshidrogenasa está inactiva. Y esto se relaciona justamente, acá está, ¿no es cierto? Nuestra piruvato deshidrogenasa, ¿no es cierto? Esta va a estar menos inactiva y la otra más activa. ¿Qué más? Tenemos justamente acá el oxalacetato, el agua, por este lado, ¿ya? Que en este caso tiene unas funciones, ¿no? Como vendría a ser participar en la gluconeogénesis. ¿Por qué? Porque al final la gluconeogénesis, al final que requerimos también, ¿no es cierto?, nuestro ciclo de Krebs, ¿no es cierto? Más o menos inverso, ¿no? Pero ahí está, se requiere este ciclo de Krebs. Entonces, este oxalacetato, como estamos en ayunas, ¿no es cierto?, se va a ir a este ciclo de Krebs. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? ¿No es cierto? Si se está yendo este oxalacetato, entonces no se va a poder cumplir, por así decirlo, todo este ciclo. Entonces, ¿qué es lo que va a haber? ¿No es cierto? Una acumulación, y por ahí también está escrito, pero va a haber una acumulación justamente de estos otros elementos, y lo que van a hacer es justamente dirigirse, ¿no? A priorizar, ¿no es cierto?, la producción de estos cuerpos cetónicos. Acá está, se va a bloquear este ciclo de Krebs, ¿no es cierto?, justamente para la producción de estos cuerpos cetónicos. Entonces, después de producidos, ahorita vamos a ver este proceso, ahí es donde vamos a encontrar que es que se van a transportar por medio de la sangre, no van a requerir ninguna ayuda, justamente porque son solubles, ¿no? Y van a llegar a los tejidos periféricos, ¿no? Todos los tejidos excepto el hígado, ¿ya? Y bueno, pues ahí es donde va a transformarse en acetil-CoA, ¿no es cierto? Y luego ahí sí se puede oxidar el ciclo Krebs, porque recuerden que va a ser como una pequeña glucosa que está llegando a una célula, un paquete de alimentos que llega a una célula hambrienta, ¿no es cierto? Solo que en formato de lípido, ¿ya? Y bueno, pues va a tener que hacer
por así decirlo, su glucólisis, ¿no es cierto? Solo que, o sea, como les digo, de lípidos, ¿no es cierto? Y obviamente lo va a tener que oxidar para poder usarlo, para poder usar la energía, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que les quería mencionar por aquí. Ahora vamos a hablar acerca de justamente cómo se generan estos cuerpos cetónicos, ¿no? Y ahí están en pasitos, ¿no? Primero vamos a ver acá cómo es que tenemos primero, ¿no es cierto?, dos acetil-CoA. Ya habíamos dicho que era necesario tener los acetil-CoA, ¿no es cierto?, producto de la oxidación de ácidos grasos, ¿no?, para poder producirlos. Entonces, después de que tenemos dos acetil-CoA, va a haber una enzima llamada tiolasa, ahí está, que los va a convertir en una acetoacetil-CoA. Nada más. Ahora, va a pasar por otra enzima, la HMG-CoA sintetasa, ya, HMG-CoA por ahí está, lo completo es súper largo, ya, pero por si tienen curiosidad, ya por ahí está, vamos a encontrarlo. Entonces, esta HMG-CoA sintetasa, lo que va a producir es la HMG-CoA, por algo lo está sintetizando. Aquí está, beta hidroxi eh, beta-metilglucaril-CoA. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con este HMG-CoA en general? ¿No es cierto? Va a pasar por otra enzima llamada liasa, y ahí es donde vamos a tener recién nuestro primer cuerpo cetónico, que vendrá a ser acetoacetato. Y luego esta va a transformarse tanto en la acetona, así como en el otro cuerpo cetónico, el beta-hidroxibutirato. Ya está por una reacción no enzimática, en este caso de descarboxilación, además, en la que no hubo necesidad de enzima, ya casi, ¿no es cierto? Casi hubo necesidad de esta enzima, ¿no? Incluso que tiene que ver con una reacción de tipo redox. Muy bien, entonces así es como se producen, ¿no es cierto?, estos tres cuerpos cetónicos, ¿no? Y ahora, ¿cuál va a ser la enzima más importante de todo esto? Que recuerden que, mire, si se dan cuenta, es un proceso corto, ¿no? Pero aún así, hay alguien que tiene que regular esta vía, y esa vendría a ser la HMG-CoA sintetasa o sintasa, ¿ya? Y en este caso, estos cuerpos cetónicos, cuando ya están listos, ¿no es cierto? Ya se crearon, entonces ahí, como les digo, se van a liberar a la sangre, ¿no es cierto? Para llegar a los órganos que lo requieran, ¿no? Excepto el hígado. Ahorita vamos a ver. Luego tenemos la regulación. En este caso, ahí tenemos dos de los ejemplos, ¿no es cierto? Tanto en la parte del ayuno prolongado o la situación diabética, así como el alcoholismo, ¿no? Acerca de cómo es que tiene relación con esos cuerpos cetónicos. En este caso, achicar esta imagen y usar el láser. Ya. Acá, ¿qué es lo que pasa? ¿No? En este caso tenemos una glucosa, ¿no es cierto?, que se transforma en piruvato ingresa a la mitocondria, todo normal, ¿no es cierto? Pero, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que va a pasar, ¿no es cierto?, cuando nuestro oxalacetato, ¿no es cierto?, se está acabando. Ustedes dirán, ¿por qué se está acabando? Por lo que había mencionado en la anterior diapositiva, ¿no es cierto? El oxalacetato se está agotando para la gluconeogénesis, ¿no es cierto? En este caso, si se dan cuenta, la glucosa, ¿no es cierto? Si hablamos de un estado de ayuno, ¿no es cierto? O si tenemos un piruvato en general, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a pasar? No vamos a querer cumplir todo este ciclo de Krebs, ¿no es cierto? Justamente, ¿por qué? Porque nosotros lo que vamos a requerir, ¿no es cierto?, no es llegar a respiración celular, ¿no es cierto?, hablando del hígado, porque al final estos cuerpos cetónicos no se producen en el hígado, sino lo que se va a requerir, ¿no es cierto?, va a ser justamente producir la gluconeogénesis, ¿no?, y generar más glucosas de otros elementos, ¿no es cierto?, para poder alimentar a todo el organismo, ¿no? Entonces, esta enzima, ¿no es cierto?, va a estar inhibida y esta va a ser más activa. Bueno, la cosa es que este oxalacetato, ¿no es cierto?, se va a encontrar justamente bajo, ¿no es cierto?, porque está ayudando en todo el proceso de la gluconeogénesis, está ya ocupadísimo. Entonces, en nuestro esquema de ciclo de Krebs, ¿qué es lo que va a faltar? Si es que hay baja de oxalacetato, por lo tanto, tenemos nuestro acetil-CoA, ¿ya?, que está incrementado porque no hay cómo es que se esté usando. Falta este oxalacetato, tiene que estar todos los componentes o todos los músicos, por así decirlo, de la orquesta, ¿no es cierto?, para poder crear tal música, ¿no? Entonces, este acetil-CoA se va a incrementar, ¿no es cierto? Y como se incrementa, entonces él va a decir, bueno, pues estamos en tiempo de ayuno, yo estoy en el hígado, tengo que hacer algo, ¿no es cierto? Mi compañero oxalacetato se está preocupando demasiado por el proceso de la gluconeogénesis, no, yo no me puedo quedar atrás, entonces lo que voy a hacer, ¿no es cierto?, es dirigirme hacia o desviarme a la producción de cuerpos cetónicos. Entonces él ya no va a hacer todo esto, ¿no es cierto?, sino se va a dirigir
situación. ¿Y cómo se dirige? Por acá, ¿no es cierto? Se junta de dos en dos por medio de la tiolasa y se inicia el proceso de la cetogénesis. ¿Qué más? Tenemos el alcoholismo, ¿no es cierto? En este caso, tiene que ver este ejemplo, ¿no? Por este esquema de abajo. Tenemos el oxalacetato y tenemos el malato, ¿ya? Es una reacción de doble vía, por así decirlo, ya que va a ser dirigida por la malato deshidrogenasa. Y si se dan cuenta, ya que le voy a hacerle zoom, ¿no? Del oxalacetato para que se transforme en malato, ¿qué es lo que requerimos? NADH, ¿no es cierto? Que tenga electrones, ¿no es cierto? Y se los dé al malato, ¿no es cierto? Para que este se convierta en NAD, ¿no es cierto? Y el malato tenga los electrones, ya. Mientras que para que sea malato a oxalacetato, ¿no es cierto? La flecha azul, ¿qué es lo que requeríamos? ¿No es cierto? Que venga un NAD más y que me recoja los electrones del malato, ¿no es cierto? Para que se lo lleve a otro lugar, ¿no? Como deben ser las lanzaderas, ¿no? O si estamos dentro de la mitocondria, que lo lleve directamente a la cadena transportadora de electrones, ¿no? Que se lleve los electrones y se convierta en oxalacetato. Ya, entonces ya tenemos las dos vías. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el alcoholismo? Va a haber un exceso de NADH, ¿ya? ¿Sé por qué? Eso lo vamos a hablar en la parte de integración metabólica, donde no solo se toca la parte de ayuno, ¿no es cierto? Sino también la parte de alcoholismo, ejercicio, ya, obesidad, diabetes. Entonces, en el alcoholismo va a haber un exceso de NADH. Entonces, si hay bastante NADH, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Hacia dónde se va a desviar este mecanismo? Si hay bastante NADH, entonces la reacción va a querer ir hacia este lado, hacia abajo, por así decirlo, hacia la mayor producción de malato. Entonces se van a agotar las reservas de oxalacetato, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Simplemente está pasando lo mismo que acá. Entonces el acetil-CoA también se va a ver incrementado. Y si hay incremento del acetil-CoA, ese también se va a dirigir a la producción de cuerpos cetónicos, ¿ya? Esa también es la razón por la cual en el alcoholismo hay un incremento de estos cuerpos cetónicos. ¿Está? Acá, ¿qué tenemos? Cetogénesis, por eso, esto es básicamente lo anterior, ¿ya? Para que ustedes puedan repasarlo, ¿ya? Acá recuerden, tenemos dos acetil-CoA por medio de la tiolasa, generamos el acetoacetil-CoA, luego por medio de la HMG-CoA sintasa, ¿no es cierto? Y eso también para que practiquen algunas características que se les haga un poco más fácil la parte de bioquímica, ¿no? Si se dicen HMG-CoA sintasa, ¿qué va a producir? Una HMG-CoA, ¿no es cierto? Y ahí está. Luego tenemos que ella, ¿no es cierto?, va a convertirse, ¿no es cierto?, en un acetocetato, que ya es nuestro primer cuerpo cetónico producido, y luego de ahí se va a desprender tanto el 3-hidroxibutirato como la acetona, ¿no es cierto? Muy bien. Acá. Cetogenólisis, ¿no es cierto? En este caso estamos hablando ya de la degradación de los cuerpos cetónicos, ¿no? Y esto se va a dar en los tejidos periféricos. ¿Por qué vemos que se da a ese nivel? Porque al final, ¿quién está produciendo los cuerpos cetónicos? Hígado, ya nunca se olviden, hígado. ¿Hacia dónde? ¿Para qué? Porque estamos en ayuno, ¿no es cierto? Y es una manera en que los lípidos van a contribuir, ¿no es cierto?, a dar justamente carga energética, ¿no? A lo que me trae a los tejidos periféricos, ¿no? Entonces el hígado va a producir ello, ¿no es cierto? Y va a ser transportado hacia los demás tejidos. Ahora, esos tejidos tienen que tener la capacidad de poder degradar esos cuerpos cetónicos, ¿no es cierto? Por algo se los han dado, ¿no es cierto? Y de ahí obtener energía, ¿no? Entonces, ahora lo tenemos de manera escrita, por así decirlo, que el 3-hidroxibutirato, ¿no es cierto?, va a oxidarse en 3-hidroxibutirato de deshidrogenasa, esta va a ser la enzima que se está usando, y se va a convertir en acetoacetato más NADH. Este acetoacetato, ¿no es cierto?, ya lo conocemos, estaba por acá, ¿no es cierto? Acetoacetato, ahí está. Y luego el NADH, ¿no es cierto? ¿Tiene importancia este NADH? Sí, porque si estamos degradando, entonces está genial que se convierta en NADH, porque este va a poder ir a la cadena transportadora de electrones, ¿no es cierto?, para llevar sus electrones y de esa manera contribuir a que haya un bombeo, ¿no es cierto?, de estos protones, ¿no?, a la matriz em, al espacio intermembranoso, ¿no es cierto?, de la mitocondria, y por lo tanto que ayude justamente en la respiración celular de cada célula de los tejidos periféricos. Luego tenemos que este acetoacetato, ¿no es cierto?, justamente con el CoA, ¿no es cierto?, va a pasar por esta enzima tioforasa y se va a convertir en acetoacetil-CoA.
y este acetoacetil-CoA, que también lo hemos visto por aquí, ¿no es cierto? Acetoacetil-CoA, ¿no es cierto? Hemos visto ahora hemos visto lo va a convertir en ¿qué? A ver, por acá está, en 2-acetil-CoA, ¿no es cierto? Y esto es básicamente lo que quiere cada célula. Aquí está, ¿no es cierto? Miren cómo es que al final llegó a estas dos moléculas de acetil-CoA, ¿no es cierto? Y de esta manera va a poder ayudar a justamente poder alimentarse, ¿sí? Cada célula. El sitio donde se va a dar en las mitocondrias extrahepáticas, nunca se olviden, si le dicen mitocondrias hepáticas, ya fue, ¿no es cierto? Tiene que ser extrahepáticas. ¿Qué más? ¿Por qué no puede darse en los glóbulos rojos? Por algo que ya habíamos comentado, carbohidratos, porque ellas no van a tener, o ellos no van a tener los cuerpos, no van a tener mitocondria, y por lo tanto no van a poder usar cuerpos cetónicos, porque se necesita una mitocondria para justamente degradarlo. ¿Ya? Y ahí está, eso sería lo principal. Ahí ya habíamos hablado de estas moléculas, ¿no es cierto? Y faltaba el por qué es que no lo puede usar el hígado, ¿no? El hígado lo puede crear, pero no lo puede usar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El hígado, a diferencia de los glóbulos rojos, sí tiene mitocondria, pero ¿qué es lo que le falta? ¿No es cierto? La tioforasa. Y esta tioforasa es necesario para poder degradar los cuerpos cetónicos. Entonces, él solo lo puede hacer, no se puede alimentar, ¿ya? Entonces, eso sería lo más importante que se puedan acordar. Ahora, estamos en otro temita, ¿ya? Porque así son chiquitos estos subtemas de lípidos 3. Tenemos el colesterol, ¿ya? En este caso, ¿qué es el colesterol? Ahí está. Esta molécula ya la habíamos visto anteriormente en la primera clase de lípidos, ¿no? Habíamos mencionado que tiene, o bueno, pues es un alcohol, ¿no es cierto? Esteroide policíclico, ¿no? Ahí vemos los 4 ciclos que tiene, ¿no es cierto? Tiene una cadena también hidrocarbonada, ¿no es cierto? En este carbono 17, ¿no? Y obviamente tiene su famoso núcleo esteroide, ¿no? O anillo ciclopentrano fenantreno, ¿no? Ahí está su grupo hidroxilo, ¿no? Y bueno, pues este colesterol como tal, ¿no es cierto? Acá está. El éster de colesterol puede estar en versión esterificada o no esterificada. Aquí vemos ya su versión esterificada junto con ácido graso y acá cuando no lo tiene, ¿no? También llamado colesterol libre o no esterificado y éster de colesterilo, ¿no? O colesterol esterificado. Listo. Entonces, ¿de dónde se va a sintetizar? En el hígado, ¿ya? ¿Qué más? Acá vemos encontrar, ¿no es cierto?, justamente algunas de sus funciones, aquellas como que aumenta la fluidez y estabilidad de la membrana, ¿ya? Recuerden que no solo los fosfolípidos ya se van a encontrar en la membrana celular, sino que también estos colesteroles, ¿ya? ¿Qué más? Tenemos que va a ser precursor, ¿no es cierto?, de tanto la vitamina D, los ácidos biliares, las hormonas esteroideas, ¿no? Y ahí tenemos algunas, ¿no? Porque también van a ver en fisiología que hay hormonas no esteroideas, ¿ya? Y acá tenemos las que sí, andrógenos, estrógenos, ¿no es cierto? Mineralocorticoides y glucocorticoides. Con respecto a la homeostasis, esto lo va a dar principalmente el hígado. Si se dan cuenta, el hígado participa bastante en la regulación de varios de estos mecanismos. Acá tenemos que las fuentes van a ser tanto por alimentos, así como síntesis de nuevo, porque nosotros podemos sintetizar ese colesterol, ¿no? Y el destino va a ser tanto la bilis como que va a formar parte de las lipoproteínas, que ya hemos visto esto, ¿no es cierto?, en la primera clase. Muy bien, entonces la digestión, ¿no es cierto? Como tal, puede ser justamente si es que viene de la dieta, ¿no es cierto? Puede ser a través del colesterol libre, ¿no es cierto? También puede viajar eh, como lipoproteína, ¿no es cierto? En este caso que esté unido, ¿no es cierto? A estos ácidos grasos, ¿no? Va a estar adentro, ¿no? Porque sí, sería más hidrófobo, ¿no? Y luego también tenemos por acá que la degradación de este colesterol ya esterificado, ¿no es cierto? Se va a dar por la colesterol esterasa y bueno, pues ella justamente la va a dividir en colesterol y ácidos grasos. Esto básicamente lo vimos también en la primera clase, ¿ya? Colesterol por colesterol esterasa se convierte en colesterol y ácido graso, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, antes de pasar esto, vamos a hablar de esta imagen, ya que también es un poco más pequeña en este caso. Tenemos nuestras fuentes principales del colesterol hepático, ya habíamos hablado que puede ser de la dieta, ¿no? También puede ser propio, ¿no es cierto?, de los tejidos extrahepáticos o puede ser mediante una síntesis de novo en el hígado, ¿no? Entonces, por ahí está justamente que si
lo obtenemos de la dieta, así como lo que vendría a ser los triglicéridos, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Esto, ¿quién no va a transportar? Los kilomicrones, porque va a estar absorbiéndose justamente, ¿no? Por la mucosa intestinal, ¿no? Entonces ahí inicia, por lo tanto, la lipoproteína de elección, por así decirlo, es los kilomicrones. Luego también el mismo hígado puede generar, ¿no es cierto?, crear colesterol, ¿no? Y luego también tenemos, ¿no es cierto?, que cualquier otro tejido extrahepático va a generarlo. ¿Y cómo es que lo vamos a obtener? ¿No? Mediante el HDL, porque recuerden cuál es el camino, por así decirlo, de este HDL, ¿no es cierto? O cuál es la función, ¿no? Básicamente llevar estas grasas, por así decirlo, ¿no? Estos lípidos, ¿no? De los tejidos extrahepáticos hacia el hígado, por el motivo de que él los pueda reutilizar, ¿no es cierto?, de una mejor manera. Luego tenemos acá nuestra reserva hepática de colesterol, básicamente ahí es donde lo vamos a guardar. Y de ahí podemos también ver cómo es que sale, ¿no? Podemos secretarlo mediante el VLDL, ¿no es cierto? Básicamente así es como se crea, ¿no? El VLDL también va a transportar bastantes triglicéridos, ¿no es cierto? Pero también no hay que olvidar que va a transportar de igual manera el colesterol, ¿no es cierto? Igual recuerden que va a ser, al menos hablando de triglicéridos, ¿no? De forma endógena, ¿no? Con respecto al colesterol, también puede secretarse a nivel de la bilis, ya va a ser importante, ¿no? Este va a ser una solución de varios componentes y uno de ellos es justamente el colesterol, ¿no? Y luego tenemos también de conversión de bilis a ácidos celulosos, eso lo vamos a ver ahorita también. Ya. Y acá lo más importante para resaltar sería justamente que a nivel de la reabsorción, ¿no es cierto? Tenemos que el colesterol, ¿no? Se va a juntar con las sales biliares, ¿no? Y va a formar ciertas micelas de sales biliares que se puedan justamente absorber, ¿no es cierto? Y bueno, pues ahí también va a haber una reesterificación de estos colesteroles en todos los enterocitos, ¿no es cierto? Y que de esta manera se puedan reincorporar en forma de kilómetros. No, no hemos visto esto, ¿no? Porque de repente de manera así textual no se entienda, pero esto ya lo hemos comentado en la parte de lipidosomo, y ahí justamente hay un grafiquito bonito que les quiero mostrar de nuevo, justamente porque estamos hablando de esto. A ver. Ya. Primero sería esto, ¿no? Lo que vendría a ser justamente esta enzima, ya la colesterol-esterasa, que nos va a ayudar justamente en este proceso de dividirlo en colesterol y ácidos grasos, pero también cuando ya hablamos de la absorción de la dieta, ¿no es cierto?, de este colesterol, ahí tenemos cómo es que, ahí está, cómo es que toda esta cantidad no se va a formar en pequeñas micelas, ¿no? Que son justamente estas conformaciones, ¿no? De todos estos lípidos, ¿no? Para poder ser absorbidos en los enterocitos, ¿no? En las células intestinales. Luego que ingresan, ¿no es cierto? Se ven así todas revueltas porque al final se van a tener que separar. Y ahí es donde entramos acá, ¿no? Aquí está el colesterol, ¿no es cierto? Que formó parte de una micela, pero luego se va a justamente otra vez transformar, ¿no es cierto? En colesterol esterificado y de esta manera luego convertirse en kilomicrón, ¿ya? Ahí está. Acá está esta parte y también la parte de abajo. Ujú. Y al final la primera lipoproteína que va a estar formando a nivel de este intestino va a ser justamente este kilomicrón. Bien, entonces, pongamos.
Entonces ahí es como es que se está reesterificando, ¿no es cierto? Volver a ganar este ácido graso, ¿no es cierto? Convertirse en colesterol éster y formar el quilomicrón. Listo. Entonces, este colesterol, como les mencionaba, ¿no es cierto?, es apolar, ¿no? Se puede convertir justamente en una molécula polar y bueno, pues de ahí tenemos que se va a transportar en la sangre, ¿no es cierto? Colesterol esterificado va a ser el que va a tener más dificultad en transportarse solo, justamente porque va a tener justamente esta característica de tener ese ácido graso, ¿no? Con lo cual le va a dificultar y por lo tanto, como molécula polar es más sencillo, ¿no? Ya, ¿qué tenemos por acá? Ya, acá también, ¿no es cierto? El transporte de la sangre, ya comentamos que en el intestino, de intestino a hígado, va a ser por medio de, junto con los tres triglicéridos, ¿no es cierto?, en forma de kilomicrones. Mientras que en el hígado, ¿no es cierto?, si lo queremos transportar del hígado a los tejidos periféricos, vamos a usar VLDL, ¿no es cierto?, y finalmente LDL, porque recuerden que al final uno se convierte en el otro, de VLDL a LDL, ¿no? Y ya cuando hablamos de la llegada de los tejidos, bueno, a la llegada de los tejidos periféricos va a ser solo el LDL y en los tejidos periféricos hacia el hígado, ahí ya vamos a tener el HDL, ya principalmente. Por último, ¿no es cierto? Justamente a nivel de la excreción, vamos a tener que una de las funciones va a ser formar parte justamente de las bilis. ¿Ya? Y también va a ayudarnos en los ácidos biliares. Ya. Acá es un poco, por así decirlo, largo esta parte, pero también es corto. ¿Por qué? Porque es complejo ya la formación de colesterol. Acá está, son varias reacciones, ¿ya? Pero básicamente nos sirven justamente para reflexionar en lo más importante, cómo, en dónde se va a sintetizar el colesterol, ¿no es cierto? Primero va a ser en el citoplasma, ya, de todos los tejidos humanos, ¿no es cierto? Porque al final necesitamos todas estas, debe estar presente en todas nuestras membrana celular, sea una de las funciones y por lo tanto ya todos como tal, ¿no es cierto?, de base tienen que saber producir y sintetizar ese colesterol. ¿Qué más tenemos, cierto? ¿Dónde se van a dar principalmente? En el hígado, los intestinos, corteza suprarrenal, ¿no? Y tejidos reproductores, ¿no? ¿Por qué tejidos reproductores? Porque les había mencionado que estaba orientado con las hormonas, ¿no es cierto? Eh, las hormonas esteroideas, ¿no? Luego tenemos por acá que los precursores va a ser el acetil-CoA y el NADH, ¿no? Ahí está, el acetil-CoA, ¿ya? Y por ahí vamos a ver también el NADH y NADPH también. Recuerden que el NADPH va a estar involucrado justamente en la síntesis de la parte de los lípidos, ¿no? En este caso, ácidos grasos, ¿no? Pero por acá también tenemos que va a ayudar al colesterol. Luego tenemos, ¿cierto?, que tenemos por acá unas enzimas, ¿no es cierto?, que van a estar a nivel del citosol, a nivel de la membrana, ¿no es cierto? Eh, Justamente, si tenemos una alza, por así decirlo, de esta producción, ¿no es cierto?, de colesterol, ahí vamos a estar hablando de una alteración, un desequilibrio, ¿no? Lo que se va a mencionar como una hipercolesterolemia. ¿Ya? Luego tenemos que los pasos, ¿no es cierto?, a seguir de esta síntesis de colesterol, ¿no es cierto? Iniciamos con el acetil-CoA, ya pasa por la tiolasa, hasta ahora es muy simple, ¿no es cierto?, o similar a lo anterior. Este acetoacetil-CoA se va a convertir en la HMG-CoA por la HMG-CoA sintasa, todo sigue igual, pero ahora, ¿no es cierto?, la HMG-CoA va a pasar por una HMG-CoA reductasa, ¿ya? No olvides, reductasa y esta se va a convertir en el mevalonato. ¿Ya? Y esta va a ser la reacción principal. Ya por acá vamos a encontrar que la enzima, ¿no es cierto?, reguladora, la enzima clave, limitante de la velocidad del síntesis de colesterol va a ser esta HMG-CoA reductasa. ¿Ya? Luego, ¿qué va a pasar cuando ya tenemos hecho, ¿no es cierto?, el mevalonato? ¿No? De ahí van a suceder una serie de reacciones, ¿no es cierto?, cada vez más complejas, y lo que va a suceder es que esta cadena como tal se va a empezar a ciclar, ¿no es cierto?, esta cadena carbonada, se ve por acá en el escualeno, ya va teniendo esta forma, ¿no es cierto?, ya vas teniendo estos dobles enlaces, y luego, por lo tanto, se va ciclando, ¿no?
Y luego finalmente, ¿no es cierto?, tenemos ya el colesterol, ¿no? Con ya 27 carbonos. Entonces, esta es más o menos la estructura que se tiene que aprender y que el mevalоnato, que va a ser una importante molécula para la formación de colesterol, gracias a que se formó a la HMG-CoA reductasa, ya, que está por aquí. Ahora, acá tenemos la regulación, ¿no es cierto? En este caso, ¿cómo es que se va a regular esta síntesis de colesterol, no? Esto también está aplicando algunas leyes que ya habíamos, o reglas, por así decirlo, ¿no? Que veníamos explicando en carbohidratos, ¿no? Básicamente, si ya tenemos, por ejemplo, mucha glucosa, ¿no es cierto? Después de un proceso de degradación de glucógeno, ¿no? Entonces, probablemente también esta glucosa sirve como retroalimentación negativa para que esta degradación, ¿no es cierto?, glucógeno ya vayan parando, ¿no? Similares acá, ¿no? En este caso con la síntesis de colesterol. En este caso, y eso se da también por aquí, acá tenemos la regulación hormonal, ¿no? Pero en este caso tenemos la regulación por la expresión génica dependiente de esteroles. En este caso, ¿qué va a pasar si hay poco colesterol en el organismo, no? Entonces, se van a activar estos factores, ¿no? A nivel genético, el PUR2 y el ERE, y estos que van a hacer, como falta colesterol, van entonces a activar la expresión, ¿no es cierto?, de la reductasa. ¿De qué reductasa estamos hablando? De ella, ¿no es cierto?, de la HMG-CoA reductasa. Entonces, ¿para qué activa, no es cierto, a esta reductasa? Justamente para que ayude, ¿no es cierto?, en el proceso de síntesis de colesterol, porque al final ella es la que regula esta síntesis, ¿no es cierto? Entonces, ¿no es cierto? Y al final esto va a tener un efecto de colesterol positivo, ¿no es cierto? Entonces, así es, básicamente, ¿no? Hay un estímulo negativo de que está faltando, de que hay escasez, ¿no es cierto? Y se hacen diversos mecanismos para que esto sea todo lo contrario, ¿no es cierto? Y que haya, en este caso, un incremento en la producción de colesterol. Acá tenemos la degradación enzimática acelerada por los esteroles. Entonces, acá tenemos el ejemplo contrario, por así decirlo. Un aumento del colesterol en nuestro organismo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer que la degradación sea más rápida, ¿no es cierto?, de la enzima. ¿Por qué? Porque al final esta enzima, si es reguladora, ¿no es cierto?, si es alostérica, entonces de ahí nosotros podemos, a través de la regulación con respecto a la enzima, ¿no es cierto?, vamos a poder también regular toda la vía. Entonces, lo que vamos a hacer es que si hay mucho colesterol, vamos a degradarla más, ¿no? Claro. Y eso tiene que ver con la parte de colocar, ¿no es cierto?, mediante enlaces covalentes, ¿no es cierto?, ciertos grupos, en este caso, grupo fosforil, ¿no? Entonces, la fosforilación y desfosforilación independiente de los esteroles, ¿no?, también va a aportar. ¿Cómo? Y esto tenemos acá nuestro dibujito. Ya está. Tenemos, ¿no es cierto? Miren estas dos imágenes, ¿no? Acá tenemos la HMG-CoA reductasa con su grupo fosforilo, menciona que está inactiva, y la HMG-CoA reductasa que está activa. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando ella no tiene el grupo fosforilo, está activa. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? La proteína o la enzima, ¿no es cierto? Fosfoproteína fosfatasa, ¿no es cierto? La va a activar, ¿no es cierto? Quitándole este grupo fosforilo. Y para inactivarla, ¿no es cierto?, tienen que pasarle al ATP por medio de esta AMPK, la va a fosforilar y por lo tanto la va a inactivar, ¿no es cierto?, a la reductasa, ¿no? Y luego tenemos esta forma ya reducida, ¿no? Ahora, cuando ya tenemos nuestra HMG-CoA reductasa, ¿qué es lo que hacía ella? Convertir, ¿no es cierto?, la HMG-CoA en un mevalоnato, y de ahí que continúa todo el proceso de síntesis de colesterol hasta obtenerlo, ¿no? Y bueno, pues luego vamos a ver que miren estos SERP-B, ¿no es cierto? SERP-2, ¿no es cierto? No sé si se acuerdan de la clase anterior, ¿no? Tiene que ver justamente con la síntesis de colesterol, ¿no? Y ya, entonces si está produciendo este colesterol, entonces de ahí va a tener también relación o retroalimentación negativa, ¿no? Em, hacia estos factores genéticos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, que también aumente o disminuya, ¿no es cierto?, la producción de esta enzima reductasa. ¿Qué más? La regulación hormonal, ¿no? En este caso, si nosotros tenemos insulina, ¿no es cierto? Probablemente, ¿por qué? Es porque acabamos de comer. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar?
si están ingresando alimentos, no puros en carbohidratos, sino ricos en carbohidratos, porque también tienen lípidos y también proteínas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que se va a necesitar? Si tenemos ya lípidos y entre ellos el colesterol, necesitamos que también se ponga las pilas, ¿no es cierto? Esta enzima reductasa, porque si estamos comiendo, recuerden que también una de las actividades que vamos a querer hacer es justamente guardar, reservar ciertos lípidos, no gastarlos todos en ese momento. Entonces, una manera de guardarlo justamente es mediante la formación de este colesterol. Y por lo tanto, ¿no es cierto? La hormona insulina, ¿no es cierto? Nos va a ayudar a que se exprese más, ¿no es cierto? Este gen de la reductasa o la HMG-CoA reductasa. Mientras que al revés, con respecto al glucagón, ¿no es cierto? En los corticoides, en un estado de ayuno, ¿no? En un estado donde se necesita bastantes de estos nutrientes, ¿qué es lo que va a pasar? Va a más bien bloquear la expresión de esta enzima HMG-CoA reductasa, porque al final ella va a querer sintetizar este colesterol y en este momento no decíamos eso. Muy bien. Ahora, con respecto a esta parte de la inhibición por fármacos, ¿ya? Esto también es importante porque al final en la hipercolesterolemia o de repente que algún familiar que ustedes conozcan habrán escuchado, ¿no es cierto?, que tiene, de repente toma, ¿no es cierto?, fármacos llamados, ¿no es cierto?, estatinas, ¿no es cierto? Entonces, ¿estos qué son? Van a ser análogos estructurales de la HMG-CoA, ¿no? Ahí está, la HMG, ¿no? Y luego acá tenemos, ¿no es cierto?, la pravastatina, ¿no? Entonces, la pravastatina o la atorvastatina, que quizá conozcan, ¿no? Son estatinas y al final tiene una parte muy similar, ¿no es cierto?, a esta HMG-CoA y por lo tanto va a competir, ¿no es cierto?, con esta HMG-CoA. Y si compite con ella, ¿no? Pero no es realmente una HMG-CoA, ¿no es cierto? Entonces, eh, va a inhibir, ¿no es cierto?, de manera competitiva a esta enzima, ¿no es cierto?, a la reductasa. Por lo tanto, no se va a producir, ¿no es cierto?, tanto de este colesterol, que es lo que se quiere en un paciente que tiene alta hipercolesterolemia, ¿ya? Ahí está. La degradación del colesterol, por ahí tenemos, ¿no es cierto?, que los seres humanos no vamos a poder degradar el anillo del colesterol y por lo tanto vamos a tener que darles otros usos, como vendría a ser transformarlo en sales biliares, hacer una secreción de la bilis, ¿no es cierto?, por lo tanto que ayude, ¿no es cierto?, en este transporte y también emulsificación, ¿no? Luego tenemos también que va a ser reducido por las bacterias intestinales, ¿no? Y ahí ellas pueden formar algunos compuestos como coprostanol, ¿no es cierto? Colesterol. Ya. Acá tenemos algunas preguntitas. Ya, veremos. ¿Verdad? Acá tenemos, ¿no? ¿Qué enzima, ¿no?, une a las dos moléculas de acetil-CoA para formar una acetoacetil-CoA? Violazo. Ajá, muy bien. Ahora tenemos por acá a la enzima, bueno, a la cetoacidosis diabética, ¿no? Que les había dicho que es una complicación de la diabetes. Dice que habrá más o menos oxalacetato. Menos. Ujú. Menos, ¿no es cierto? Tanto en la cetoacidosis diabética, así como en lo que vendrá a ser el alcoholismo, ¿no es cierto? Va a haber menos oxalacetato. Y por lo tanto va a haber una acumulación de acetil-CoA, ¿no es cierto? Y que va a prepararse para formar justamente estos cuerpos cetónicos, ¿no? Ahora, bueno, ¿cómo afecta estos cuerpos tónicos? Si es que hay menos, ¿no es cierto? Como les había dicho, ¿no es cierto? Va a propiciar el aumento, o más bien la desviación a la producción de cuerpos cetónicos. O sea, que se produzcan más cuerpos cetónicos. ¿Qué más? Tenemos acá, ¿qué órgano no tiene la enzima tioforasa? Que es importante para la degradación de cuerpos cetónicos. Los hepatocitos. Ajá, hepatocitos, ¿no es cierto? El hígado. Muy bien, muchas gracias. Y acá dice, que esta pregunta dice, ¿qué enzima determina la velocidad de la síntesis de colesterol? La HMG-CoA reductasa. Ajá, muy bien. Listo, ¿no es cierto? Esa sería la enzima, ¿no? Y otra vez se las pongo por acá, el HMG-CoA reductasa, con respecto al colesterol, ¿ya? Y se la pregunto acerca de uy, no está por acá. La parte de la
cetogénesis, es decir, la producción, ¿no es cierto?, de los cuerpos cetónicos, ahí es la HMG-CoA sintasa, ¿ya? Entonces no se olviden de eso. Una es HMG-CoA sintasa y en el otro es la HMG-CoA reductasa. ¿Está? Ahora vamos a empezar con este otro tema que vendría a ser los ácidos biliares. Ya, a ver, con respecto a esto, vamos a agrandar esta pantalla. Ya está. Con respecto a estos ácidos biliares, ¿no es cierto? Tenemos que la bilis como tal va a ser una mezcla acuosa, que va a tener varios compuestos, ¿no? Principalmente agua como tal. ¿No? Pero también va a tener ciertos lípidos que nos van a ayudar justamente a la emulsificación, ¿no es cierto?, de las grasas. ¿Dónde se va a sintetizar? En el hígado. ¿Dónde se va a almacenar? En la vesícula biliar. ¿Y dónde se va a absorber, por así decirlo? Porque no lo vamos a botar como tal, ¿no? Porque tiene cosas que nos sirven. ¿Dónde lo vamos a absorber? Eso va a ser en el hígado. En el intestino delgado, la parte del ilion. Ahora, ya habíamos mencionado, también ustedes lo conocen por anatomía, ¿no es cierto? Que acá tenemos, ¿no es cierto?, nuestro conducto cístico, ¿no es cierto?, nuestro conducto hepático, se va a transformar en conducto colédoco, ¿no es cierto?, este va a tener unas 4 partes, ¿ya? Con respecto al páncreas, ¿no es cierto? Porque se va a juntar con el conducto principal de hueso, o conducto pancreático principal de hueso, y de ahí van a converger, ¿no es cierto?, los dos tercios proximales, tercio distal de la segunda parte del duodeno, ¿no? Y ahí es donde van a desembocar justamente acá, al duodeno. Ya va a pasar directamente a este duodeno, ¿no? Donde se va a encontrar con todas las grasas, ¿no? Para poder ayudarlas a la emulsificación. Ahora, hablando como tal, ¿no es cierto?, estos ácidos biliares, ¿no? Ahí tenemos dos tipos, ¿no? Ácido cólico y quenodesoxicólico, ¿no? Y esto nos hace acordar justamente cosas que ya conocíamos, ¿no? Ahí está. ¿Cómo vendría a ser la parte de esto, ¿no? De la parte de los ácidos biliares. Acá está. Acá está. Antes habíamos conversado acerca de que las sales biliares ya van a ser el producto de la unión, ¿no es cierto?, del ácido cólico con uno, o más bien, ácido cólico o un ácido quenodesoxicólico con una glicina o una taurina, ¿no es cierto? Y de ahí ya obtenemos nuestro ácido glucocólico, o bueno, pues va a depender de qué tipo de pareja estoy hablando, ¿no? Ácido cólico con taurina o con glicina, quenodesoxicólico con glicina, con taurina, ¿no? Va cambiando el nombre, pero al final van a ser sales biliares conjugadas. Ujú. Ahí están las estructuras de ambas, ¿no es cierto? Van a tener 24 carbonos, ¿no es cierto? Y al final nos van a ayudar a formar este tipo de sales. Ahora, por acá tenemos justamente la formación de estos ácidos biliares, ¿no? Esto se va a dar por varias etapas, ¿no? Y bueno, pues ahí tenemos algunas características. Lo más importante es que van a formar estos ácidos justamente biliares primarios, ¿no es cierto? Van a haber algunos, la formación justamente de un anillo, ¿no? Y acá tenemos que esta enzima, ¿no es cierto?, la colesterol 7 alfa hidroxilasa, ya que se encuentra por aquí, va a ser importante para la transformación del colesterol en estos ácidos biliares, ¿ya? Ahí está, va a ser el paso limitante de esta síntesis de ácidos biliares, ¿no es cierto? Sintetizar en la enzima del histocromo P450, esto tiene que ver con el hígado, básicamente, ¿no? Y bueno, pues se va a dividir con los ácidos biliares, porque al final, si esta enzima nos ayuda a sintetizar ácidos biliares, va a ser inhibida por justamente ese producto, ¿no? Ácido biliar. Si está produciendo, entonces le va a dar retroalimentación de que ya no lo produzca tanto, ¿no? Y viendo acá esta imagen más de cerca, ¿no? Ahí es donde encontramos esto, ¿no? De colesterol, ¿no? A estos, a este 7 alfa hidrocolesterol, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿No? Ella se va a transformar tanto en un ácido cólico como desoxicólico, ¿no? Ahí vemos las dos diferencias en que, si bien es cierto, ambos van a ser, ¿no es cierto?, estos justamente ácidos biliares, acá tenemos que uno va a ser un triol y otro va a ser un diol, ¿no? Y van a ambos originarse de este 7 alfa hidrocolesterol, que viene de este colesterol 7 alfa hidroxilasa.
¿no es cierto? ¿Y por cuál molécula van a ser inhibidos? Por los ácidos biliares. Ahora, siguiendo con esto, ¿no es cierto? Tenemos acá nuestro ácido cólico que ya se unió con nuestra glicina. Entonces ahí ya vamos a obtener nuestro ácido glucocólico, ¿ya? Que va a formar, ¿no? Una sal biliar conjugada. Si en el caso queremos usar uno que no desoxicólico con una taurina, entonces ahí tenemos otro nombre, tauro que no desoxicólico, ¿no? Que también va a ser una sal biliar conjugada. Entonces, acá está. Entonces acá tenemos, ¿no es cierto?, que antes de salir de este hígado, ¿no es cierto?, se van a conjugar, ¿no es cierto?, ya sea con la glicina o la taurina, ¿no? Y van a formar justamente estos sales biliares conjugados. Ahora, acá tenemos estos dos nombres, ¿no es cierto?, ya escritos, ¿no? También pueden cambiar un poco más. Y luego tenemos que estas sales biliares, eso es un dato importante, que cuando están desprotonadas, por así decirlo, ¿no?, entonces van a ser más anfipáticas que los ácidos biliares protonados, básicamente que van a tener más cantidad de protones, ¿no? Estos H+, ¿ya? Y por lo tanto, las sales biliares, ¿no es cierto?, van a ser más emulsificantes, van a ayudar más en la emulsificación de las grasas, justamente, y por lo tanto nos van a ayudar en la digestión de estas dietas, ¿no? Entonces, le van a ganar, por así decirlo, las sales biliares a los ácidos biliares, ¿ya? Es como un dato, por así decirlo, extra un poco de memoria, ¿ya? Ahí. Luego, habíamos mencionado también que nuestra flora, ¿no es cierto?, o bueno, microbiota, ¿ya? Eh, y conformado justamente por nuestras bacterias intestinales, también van a tener una importancia en el metabolismo de estos ácidos biliares, ¿no? Ahí tenemos cómo es que estas bacterias van a eliminar, ¿no es cierto?, tanto la glicina como la taurina, ¿no es cierto? Y bueno, pues van a formar otro tipo de sales llamadas sales biliares secundarias, ¿ya? Ellas van a ser formadas por estas bacterias, ¿ya? En nuestro intestino y se pueden llamar ácidos desoxicólico o litocólico, ya que son diferentes a esos otros nombres que habíamos visto anteriormente, ya, eso tiene que ver por las bacterias en el intestino. Y luego, acá vemos, ¿no es cierto?, que a través de la circulación enterohepática, ¿no? Lo que quiero que recuerden es que a nivel del ilion, ¿no es cierto?, que es una parte del duodeno, se va a reabsorber el 95% de las sales biliares, ¿no? Se reabsorbe, ¿no es cierto?, se recicla y bueno, pues de ahí vamos a obtener que por medio de la sangre, ¿no es cierto?, regresa, ¿no es cierto?, junto a la albúmina, ¿no?, hacia el hígado, se absorben, hay un transportada por ahí y de ahí pueden, ¿no es cierto?, ser usados nuevamente, ¿no? Reciclados. Ya, acá está de mejor manera descrito, ¿no? Después del conducto biliar, ¿no es cierto? Ahí es donde se están eh, como que transportando todas estas sales biliares, ¿no es cierto? De conducto colédoco, Wilson, etcétera, según la porción del eh, intestino delgado de la parte del duodeno, ¿no? Y ahí vemos cómo es que se están uniendo, ¿no? Pero luego vemos que también a través de la vena porta, en esta circulación enterohepática, cómo es que se está reabsorbiendo, ¿no es cierto? Cómo es que se está recuperando. Y obviamente va a haber un porcentaje que se va a eliminar, ¿no? Que es poquito, ¿no? Y bueno, pues ahí tenemos, ¿no? Que va a salir con los heces fecales. Muy bien, acá tenemos otro temita o como aplicación médica chiquito, ¿no? Que vendría a ser la colelitiasis, ¿ya? En general, esta colelitiasis, ¿qué es litiasis? ¿No es cierto? Es lito, es una piedra, es un cálculo, ¿ya? Y cole tiene que ver de esta vesícula, ¿ya? Entonces va a ser la formación de cálculos en la vesícula. ¿Y esto por qué se va a dar? Porque hay, bueno, pues una de las causas es que hay una deficiencia de unas sales biliares, ¿no? Al final, ¿no? Y acá también tenemos la fisiopatología de estos cálculos, ¿no? Acá tenemos que si hay mayor concentración o mayor secreción de colesterol no esterificado, ¿no es cierto? Por eso se da también en personas, ¿no? Que justamente consumen bastantes lípidos, ¿no? O también hay una menor secreción de sales biliares, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En la vesícula biliar, ¿no es cierto? Se va a saturar de bastante colesterol y por lo tanto se van a formar microcristales de colesterol y, bueno, pues a través de otros factores, ¿no? Como hipomotilidad de la vesícula biliar porque tiene una capa muscular o también de disminución de los factores antinucleantes,
aumento de la mucina, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a pasar con todo ello, sobre todo con la sobresaturación de colesterol en la vesícula? Se van a formar cálculos, ya macroscópicos, ¿no? Ya no cristalitos, sino ya grandes, ¿no? Y estos obviamente van a tener también eh, una repercusión, ¿no? A nivel clínico. Acá tenemos, ¿no es cierto?, que justamente se va a causar, ¿no es cierto?, por una disminución de los ácidos biliares o por una secreción, un aumento de la secreción del colesterol, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos que el tratamiento como tal, ¿no es cierto?, va a ser la extirpación quirúrgica de la vesícula biliar, ya en cirugía le vamos a llamar colecistectomía, ¿no es cierto?, ectomía, retirar, ¿no es cierto?, exéresis de qué tejido, ¿no es cierto?, de la vesícula, ¿ya? Cole. Y bueno, pues puede ser principalmente por vía laparoscópica, ¿no? Es decir, que no va a ser una cirugía abierta, ¿no? Y bueno, pues eso sería lo principal, ¿no es cierto? Acá también tenemos que, como característica extra, ¿no es cierto? Que los colesteroles, los cálculos más bien de colesterol van a ser importantes, ¿no? Pero los principales ya van a ser los mixtos, ¿ya? Acá tenemos, ¿no es cierto? Van a ser la mayoría, ¿no es cierto? De ese tipo, ¿no? No colesteroles puros, sino de colesteroles, pero colesterol mixto. Acá, con respecto a las hormonas esteroideas, esto también lo van a ver bastante en fisiología ya, pero es importante que se vayan con algunas cositas, como que las hormonas esteroideas van a ser estas, ¿no es cierto? Como el colesterol, ¿no es cierto? La aldosterona, ¿no es cierto? Los andrógenos, ¿no? Estrógenos, progestágenos, ¿no? Y ahí vemos justamente en qué órganos, ¿no es cierto?, se van a estar dando, ¿no? Por ejemplo, los progestágenos, ¿no? Como la progesterona, etcétera, ellos se van a dar en los ovarios, mientras que estradiol, estrona, ¿no es cierto?, estriol, van a ser estrógenos y van a dar en los ovarios, ¿no? A nivel de los andrógenos, ¿no es cierto? Estamos hablando de los hombres, tenemos la testosterona, se va a dar en los testículos, ¿no? También las glándulas adrenales, pero el 95% se va a dar en los testículos, ¿no? Luego tenemos los glucocorticoides, esta sí se da en las glándulas adrenales, ¿no? Así como los mineralocorticoides, ¿no? Esto ya lo han visto un poco en la parte de histología, ¿no es cierto? Las capas que tiene, ¿no es cierto? La glándula suprarrenal, ¿no es cierto? Tanto la cápsula, ¿no? Sus capas, ¿no? Y luego tiene la médula, ¿no? Y luego encima tiene la cápsula, ¿ya? Y también la vitamina D, ¿no es cierto? Que esta se puede dar en la piel, en el hígado, en el riñón, ¿no? Entonces ahí tenemos sus ubicaciones y vemos cómo es que se sintetizan estas hormonas, ¿no? Básicamente requerimos que este colesterol, ¿no es cierto?, se vuelva más pequeño, ¿no es cierto? Y de ahí le añadimos, ¿no?, ciertos factores, ¿no es cierto?, otras moléculas que puedan hacer que se diferencien estos, ¿no?, en ciertas hormonas. ¿Cuál va a ser el paso principal? Esto, de colesterol a pregnenolona, ¿ya? Y la enzima que nos va a ayudar ahí bastante vendría a ser la desmolasa, ¿ya? Entonces la reacción principal va a ser esta, ¿no es cierto? Y por lo tanto esta sería la enzima limitante, ¿ya? La pregnenolona no, sino la desmolasa, ¿ya? Para que pueda producir pregnenolona. Muy bien. Ya, eso sería esto. Y bueno, pues acá también, ¿no es cierto? Esta pregnenolona, ¿no? Va a ser la que dé paso, ¿no es cierto?, a esta progesterona, pero al final la pregnenolona se va a llevar el título, por así decirlo, de progenitora de estas hormonas esteroideas, ¿ya? Ese va a ser el intermediario y de ahí ya se pueden dividir, como sea, cuánto en cortisol, aldosterona, testosterona, estradiol también. Ya. Con respecto a la vitamina D, ¿no es cierto? Acá tenemos algunas características, ¿no es cierto? Como es que la molécula activa ya va a ser el 1,25 dihidroxicolecalciferol, ya. Esto sí necesito que se prendan porque van a ver aquí varios nombrecitos, varios números también, pero es importante que la puedan reconocer a la vitamina D, ¿ya? También vamos a llamarla calcitriol. Ahora, ¿para qué nos sirve, no es cierto, esta vitamina, no? Básicamente, para poder regular los niveles plasmáticos tanto de calcio como de fósforo, ¿ya? Entonces, ahí es como vemos, ¿no es cierto?, que acá tenemos a la vitamina D2, ¿no es cierto?, el ergocalciferol y colecalciferol D3, ¿no es cierto? Estos vienen de la dieta, ¿no? Pero también pueden venir fácilmente
la dieta de plantas, de animales, ¿no es cierto? Pero también lo podemos hacer una síntesis en la piel a partir de nuestro 7 de hidrocolicalciferol. Entonces vamos a aplicar esto. A nivel endógeno, ¿no es cierto? Acá tenemos a nuestro 7 de hidrocolicalciferol, va a intervenir justamente la luz. Y por lo tanto, cuando la piel está expuesta a esta luz solar, estoy segura que lo han escuchado bastante, vamos a formar colicalciferol, ¿no? Y este colicalciferol al final es uno de los componentes importantes para sintetizar esta vitamina D activa. Entonces, sí es cierto, ¿no es cierto? Que la exposición a luz solar, ¿no es cierto? Es importante para el metabolismo, para la síntesis de vitamina D. Por acá tenemos que luego se va a transportar al hígado, ¿no es cierto? Se va a unir a la proteína, de a la vitamina D, ¿no? Y bueno, pues va a continuar. Luego tenemos que a partir de la dieta tenemos dos fuentes, por decirlo. Las plantas, que nos van a brindar ergocalciferol, y a nivel de los animales el colecalciferol, ¿ya? Y bueno, pues ahí tenemos la diferencia, por así decirlo, bioquímica, ¿no? El doble enlace, etcétera, ¿no? Y tenemos que esta vitamina D, esta dieta se va a depositar a través de los kilomicrones, ¿no? Así como lo hace la mayoría de los lípidos, ¿no? Que vienen a través de la dieta. Este va a ser la lipoproteína de elección, ¿ya? Ahora, tenemos con esto, para ya formar este calcitriol, la forma activa, ¿qué es lo que debemos hacer? Hacer unas hidroxilaciones, y esto es súper importante. Con respecto a la primera hidroxilación, si se dan cuenta, ahí tenemos a qué sitio, ¿no es cierto? En el hígado. Ya, acá está. Luego, en la posición, por tanto, la enzima, ¿no es cierto? La 25 hidrolasa, ¿no es cierto? Hidroxilasa hepática específica. Y el producto, ¿cuál va a ser? El 25 hidroxi, ¿no es cierto? Colicalciferol, ¿no es cierto? También llamado calcidiol. Calcidol. Ahora, para la segunda hidroxilación, ese 25 hidrocolicalciferol, ¿no es cierto? Tiene que viajar, por así decirlo, al riñón, donde va a encontrar esta enzima llamada 1-alfa hidroxilasa, y de ahí ella ya la va a convertir, ¿no es cierto?, en la 1,25 dihidroxicalciferol, ¿no? Entonces, este colicalciferol, ¿ya? No tenía por así decirlo, justamente estos grupos hidroxilo, y ahora sí lo tienen en el carbono 25 y en el carbono 1, ¿no? Y por eso se llama de esta manera, 1,25 dihidroxicolecalciferol. Y como tal ya se puede llamar calcitriol. Ya está, eso tiene que ver con la parte de su regulación, ¿ya? Acá lo voy a explicar mejor con esto, ¿ya? Que vendrá a ser esta imagen, este esquema bonito. A ver, esto, ya. Acá tenemos. ¿Qué es lo que pasa cuando hay, más bien aumento, no, deficiencia, ¿no? Bajo calcio sérico, ¿ya? A nivel de la sangre, encontramos de los valores normales, encontramos menos calcio. Entonces, esto va a ser una alerta, al igual como hay sensores, ¿no es cierto?, para la glucosa, ¿no es cierto?, para otros nutrientes. El calcio también tiene que estar en sus niveles adecuados. Entonces, la hormona paratiroidea, la PTH, se va a dar cuenta. Entonces, ella va a comandar a su segundo general, por así decirlo, que vendrá a ser la vitamina D activa, ya 1,25 de hidroxicalciferol o calcitriol, ¿ya? Y ambas, ¿no es cierto?, van a ayudar para que se eleve el calcio sérico plasmático, ¿no es cierto? O que se eleve el calcio en sangre. Entonces, o que aumente la calcemia. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ambas, no? Bueno, van a intervenir con aumentar la movilización de calcio desde el hueso, es decir, van a sacar calcio de hueso a sangre, ¿ya? Mientras que la calcitonina lo hace al revés, ¿ya? Le va a brindar calcio al hueso. ¿Qué más? Va a aumentar la reabsorción renal de calcio. ¿Qué es eso? En este caso, ¿no? Tenemos que a nivel de riñón tenemos unos 3 pasos, ¿no es cierto? A nivel de excreción. La última es la reabsorción, ¿ya? Y bueno, pues ahí es donde encontramos, ¿no? Justamente que el riñón, ¿no? De que elimina todo por medio de la orina, ¿no? Tiene un último paso, que es darse cuenta si es que por ahí hay algo que le interesa o no. En este caso me interesa este calcio, entonces voy a aumentar la reabsorción, ¿no es cierto?, del calcio. Voy a evitar que se pierda por la orina y voy a hacer que se vaya a la sangre, ¿ya? Y luego también tenemos, obviamente, la disminución de la excreción renal, ¿no es cierto?, que es el otro paso, ¿no? Como tal, no vamos a evitar que el riñón pierda calcio. Y por último, ¿no? La vitamina D va a tener
va a actuar solita sobre este paso, que mientras será el aumento de la absorción de calcio desde el intestino. Entonces se va a dar cuenta que el intestino puede absorber calcio, entonces le va a decir, absorbe más, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay bajo cantidad de calcio. ¿Qué es lo que le van a decir al hueso, ¿no es cierto? Que saque las reservas de calcio que tiene y se los lleva a la sangre porque a la sangre le falta el calcio. Y a nivel de riñón, ¿no es cierto? Le va a decir que tengan cuidado, que puede filtrar todo lo que quiera, pero que no filtre calcio, porque es lo que se requiere. Entonces, que mantenga, porque ustedes saben, que la parte de la nefrona, el glomérulo, ¿no es cierto? Todo eso a partir de sangre, ¿no es cierto? Está filtrando y se va a convertir en orina, en términos así grosos. Y entonces, esta hormona, así como el calcitriol, van a evitar que justamente se pierda mucho calcio por ese medio. Entonces, todas estas actividades se van a dar justamente con este objetivo de aumentar el calcio en la sangre, ¿no? Y bueno, aquí tenemos, ¿no? Cómo es que será, o la reacción en general, ¿no? La interacción, digo. A ver dónde podemos empezar acá. Y ya, ¿no es cierto? Acá tenemos, por ejemplo, ¿no? El calcio, no hay por acá un calcio bajo. Pero bueno, ya. Entonces acá tenemos, ¿no es cierto? Cómo es que el calcio, ¿no es cierto? Miren, está saliendo, ¿no es cierto? Del hueso, se dirige a la sangre. Luego tenemos también que a nivel de las células intestinales, ¿no es cierto? Van a hacer que haya un aumento de la absorción del calcio, ¿no es cierto? ¿Y cómo se da eso, ¿no es cierto? Por la creatinina. ¿Y cómo, dónde viene ello? ¿Para qué sirve, ¿no es cierto? Todo esto lo activa, ¿no es cierto? Esta vitamina D, ¿no es cierto? Llega al intestino, ¿no es cierto? Y le dice que absorba más rápido, ¿no es cierto? Absorba más y eficientemente el calcio, ¿no? Y eso lo está cumpliendo, ¿no? Luego tenemos acá también que está paratormona, acá está era al inicio. Se detecta el calcio bajo y esto va a ser estímulo positivo, ¿no es cierto?, para que la paratiroides secrete paratormona y esa paratormona no se ponga en actividad, ¿no es cierto? No solo activando acá activando la secreción, ¿no es cierto?, de sal de calcio de sangre, sino también lo principal, ¿no es cierto?, que es activar la vitamina D. Ya acá no está la flechita directa, pero tiene que activar la vitamina D para que la ayude. Esta protohormona, como les había mencionado, ¿no es cierto?, hace que aumente, ¿no es cierto?, eh, eh, disminuye la excreción de calcio, aumente la reabsorción de calcio a nivel renal, ¿no? Y acá tenemos esto, ¿no? Ya, eso sería lo principal. Y ahora otros datitos para que puedan entender esto, ¿no es cierto? Este calcitriol, entonces, ¿no es cierto? Esta vitamina D activa, ¿no? ¿Para qué nos va a ayudar, ¿no es cierto? Para poder regular, ¿no es cierto? Los niveles de calcio, ¿no? Entonces, los niveles tanto bajos de calcio, ¿no es cierto? Y de fosfato, ¿no? Van a hacer que se active, ¿no es cierto? Esta actividad, esta enzima, ¿no? Va a haber también aumento de la paratormona, ¿no es cierto? Y va a aumentar aún más, ¿no es cierto? Esta enzima. Ahí está. Como tal, solita, la paratormona, ¿qué es lo que va a hacer? Tener un efecto renal, ¿no? Ahí está. A nivel tubular va a aumentar la reabsorción de calcio. También va a tener un efecto está también en el riñón, ¿no es cierto? Y también en el hueso, ¿no es cierto? Haciendo que el calcio viaje del hueso a la sangre, ¿no? Y bueno, pues ahí tenemos algunas de las deficiencias, ¿no? En este caso, para producir justamente desmineralización de estos huesos, ¿no es cierto? Y bueno, pues esto tiene dos nombres, ¿no es cierto? En la osteomalacia en los adultos y el raquitismo en los niños. Vimos, ya. ¿Qué sería, no es cierto? A ver, ¿cuáles serían los dos nombres de los ácidos biliares? Ya estamos en la sección de flashcards, ya estamos terminando. Ácido cólico. Cólico, ¿no es cierto? Y Que no es psicólico. listo. Acá, esta pregunta dice, molécula activa de la vitamina D. 1,25 de hidroxicolitreciferol. O el calciferol, ¿no es cierto? O calcitriol, ¿no? Muy bien, que también es una manera en que lo abrevian, ¿no? En los medicamentos, ya, calcitriol.
¿Qué más? Tenemos, y esto obviamente, esto les sirve, como se dan cuenta, ¿no es cierto?, para cosas como endocrinología y su segmento de fisiología que viene en el siguiente ciclo. Acá, ¿quién tiene mayor acción emulsificante? ¿Los ácidos biliares o sales biliares? Esto, como le digo, es un poco más de memoria, pero es importante. Ya, y si no, acá lo recordamos. Ahí está. Las sales biliares al final van a ser las más emulsificantes, ¿ya? Ellas, ¿no? Y por lo tanto nos van a ayudar bastante en la degradación de esos lípidos, ¿no es cierto? Más que los ácidos biliares, ¿no? Por eso es que estos ácidos biliares tienen que comportarse en sales biliares, ¿no? Y ya hemos visto este proceso. Ahora, acá dice, Una pregunta, ya, falta esta. ¿Eh? una pregunta. ¿La sal biliar es el ácido biliar más la glicina o la taurina? Ajá, sí, acá está. Claro. Tanto el ácido cólico, desoxicólico, que no desoxicólico, que vendrán a ser estos ácidos biliares, ¿no es cierto? Cuando se unan con estos otros componentes, ¿no es cierto? Ahí es donde ya los llamamos sales biliares conjugadas, ¿no? Y esto obviamente se dio en el hígado, ¿ya? Entonces tenemos eso. Gracias. Ujú. Y finalmente tenemos la vitamina D, disminuye la absorción de calcio a nivel intestinal. ¿Eso sería verdadero o falso? Falso. Falso, ¿no es cierto? Porque lo que busca la vitamina D es aumentar, ¿no es cierto?, el calcio a nivel de la sangre, ¿no? Entonces, para ello necesita que entre primero el calcio al cuerpo, ¿no? Entonces va a estar pendiente que el intestino haga un buen trabajo de absorción, ¿no? Entonces, eso es. Y luego acá tenemos una parte pequeña, ¿no? Unas diapositivas de radicales libres, ¿no? Vamos a conversar básicamente de manera transversal, ya en los temas de carbohidratos y de lípidos, ¿ya? Pero es importante que ustedes conozcan, ¿ya? De manera chiquita porque también me avisaron que creo que no viene su examen, pero es importante, ¿sí? Ya, porque esto depende también de qué doctor enseñe, ya. Entonces vamos a empezar, ¿no? En general, ¿no? Acá tenemos algunas moléculas, ¿ya? Van a llamarse radicales libres, no solo voy a pensar acá, mejor inicio con esto, ya, y luego volvemos. Primero, ¿qué son radicales libres, no es cierto? ¿Y qué es estrés oxidativo? El estrés oxidativo, ¿no es cierto?, va a ser un desequilibrio entre dos componentes, entre un componente de eh, estos radicales libres y los antioxidantes. Ahora, ¿qué son los radicales libres? Son aquellas moléculas que van a ser inestables y van a estar dañando, ¿ya?, a las proteínas, a los lípidos que forman parte de las organelas, de las membranas celulares, etcétera, y por lo tanto dañando justamente células importantes, macrófagos, ¿no es cierto? Células musculares, etcétera. Ya, ahora, esos son los radicales libres, ¿no es cierto? Y los principales que tenemos, ¿no? Vendrán a ser estos, ¿no? El peróxido de hidrógeno, ¿no es cierto? La H2O2, ¿no es cierto? Recuerden que la solución así de agua oxigenada básicamente es colocarle el peróxido de hidrógeno, añadirle agua. Eso es agua oxigenada, ¿ya? Pero esa es la molécula. Ahora, como tal es un radical libre, ¿ya? ¿Qué más tenemos? El superóxido también es importante, ¿no es cierto? Es el O2 menos, ¿ya? También va a ser muy inestable porque nosotros podemos conocer el oxígeno así solito, ¿no es cierto? En una tabla periódica, como átomo, ¿no? Como molécula lo podemos ver como O2, ¿no? También existe O3, ¿no es cierto? Ozono, etcétera, pero O2 menos, ahí estamos hablando de una molécula inestable, ¿ya? Ese es el superóxido. Ajá, y él puede formar, ¿no es cierto?, el peróxido de hidrógeno. Y ahí luego también este radical hidroperoxilo, ya que también va a ser reactivo, ¿no? Entonces ahí ya podemos entender esto, ¿no? Acá es como tenemos esta formación, ¿no es cierto?, de este superóxido, ¿no es cierto? Por acá tenemos el radical hidroperóxilo, por acá el peróxido de hidrógeno como tal, y luego también tenemos una manera de poder calmar toda esta parte violenta, por así decirlo, que vendría a ser transformarlo, por así decirlo, en agua, ¿no?
Ahora, acá, ¿quiénes me van a elevar, ¿no es cierto? Este estrés oxidativo, ¿no es cierto? En este caso, ciertos metales, ¿no es cierto? El comportamiento de la decisión, ¿no es cierto? Una sobrecarga, la inflamación, ¿no? También una NADPH oxidasa, ¿no es cierto? El alcohol, tabaco, esto es importante, ¿ya? Que lo reconozcan, ¿ya? El alcohol y el tabaco van a ser importantes agentes que van a aumentar el estrés oxidativo y por lo tanto, recuerden que este no es como que un tema de bioquímica y ya está. Este estrés oxidativo va a estar presente en varias enfermedades inflamatorias. Y esto ya lo van a ver en una de las, o ya lo vieron quizá en una lectura de seminario de la parte de cómo es que se forma una placa, ¿ya? De aterosclerótica. No es simplemente colocar grasa, ¿no es cierto? Debajo del endotelio. Hay todo un proceso, ¿no? Toda una biología, toda una fisiopatología, digo, eh, en el cual está ahí incrementado este estrés oxidativo, ¿no? Unas LDL oxidadas que no están cumpliendo su función, que están afectando a macrófagos, que las están convirtiendo en células espumosas, no están otra vez cumpliendo su función, se convierten patológicas. Otras células quieren ayudar, se quieren adaptar y al final generan todo el problema de la placa, ¿ya? Algunas enfermedades en las cuales están involucrados, algunas de ellas, como les menciono, de manera localizada, la aterosclerosis, artritis reumatoide, ¿no? Pero también puede ser lupus eritematoso sistémico o diabetes, ¿ya? ¿Cómo es que podemos disminuir este estrés oxidativo, ¿no es cierto? Mediante los antioxidantes. ¿Qué es lo que hacen los antioxidantes? Básicamente es darle ese electrón que les falta, por así decirlo, ese uno o dos electrones que le faltan a estas moléculas radicales libres para que ya no sean tan violentas, se calmen, sean más estables, ¿no es cierto? Y ya no hagan daño a las células, ¿no? Y ahí tenemos, ¿no? Principalmente tenemos a las vitaminas, ¿no es cierto? A, C, E, ¿no? Tenemos otras moléculas como el glutatión, ¿no? Carnosina, ácido úrico, albúmina, etcétera. Ya, esto es un poco más molecular, ¿no? Cómo es que se forman estos radicales libres, ¿no es cierto? Radicales libres de oxígeno. Y eso también es lo que más me importa, ¿no? Los antioxidantes, ¿no? ¿Cómo es que vamos a combatir esto, ¿no? Por ahí tenemos algunos componentes como la transferrina, la aptoglobina, hemopoxina, albúmina, ¿no es cierto? Que nos van a ayudar, ¿no es cierto? Porque al final van a tener eh, función, ya está, ¿no es cierto? Eh, de secuestrar hierro, ¿no es cierto? Pero también acá tenemos estos ejemplos, ¿no? De la catalasa, de la superóxido dismutasa, el glutatión peroxidasa, que van a ser enzimas antioxidantes, que van a degradar directamente estos ROS, ¿ya? Y los van a convertir, por ejemplo, por ahí está, ¿no es cierto? Lo van a convertir en agua, por ejemplo, este peróxido de hidrógeno, ¿no? Y por último tenemos las vitaminas, ¿no es cierto? Que está el complejo C, ¿no es cierto? El ascorbato, ¿no es cierto? Y también el caroteno, ¿no? Como la vitamina A, que nos van a ayudar bastante, ¿no es cierto? En el estrés oxidativo. Por ello, es que en estas personas que tienen justamente por ejemplo, problemas de aterosclerosis, ¿no? Ya tienen obesidad o tienen obesidad, hipertensión y diabetes, ¿no? ¿Cómo es que hacemos que todo este estrés oxidativo dañe menos, ¿no? A la como al endotelio, ¿no? Que al final no es una capa, una túnica que reviste únicamente a los vasos sanguíneos y ya está, es todo un tejido, ¿no? Que va a tener una función importante, ¿no? A nivel, por ejemplo, de la presión arterial, etcétera. Entonces, ¿cómo hacemos que no caiga una disfunción endotelial que nos da mucho más problemas, ¿no? No solo le dan a estos pacientes, ¿no es cierto?, eh, la parte de hacer ejercicio, ¿no es cierto? La parte de la dieta, ¿no es cierto? De justamente de tomar su medicación, ¿no es cierto? Como por ejemplo ayuda de estas atorvastatina, ¿no es cierto? De estas estatinas, ¿no? Sino que también les recomiendan o les meten, por así decirlo, en la dieta, ¿no? Estos vegetales, ¿no? Y al final, ¿qué tienen estos vegetales, estas verduras, estas vitaminas A y C, que no solo les van a ayudar con la parte de la saciedad, pues, por parte de la fibra, ¿no es cierto? Sino que también al contener estas vitaminas, ¿no es cierto?, van a evitar, o más bien van a tener un aumento de este antioxidante, de estos antioxidantes, y van a disminuir
el estrés oxidativo que ya tienen, ¿no? Y van a como que frenar, ¿no? El daño que ya se está produciendo a nivel de su endotelio, ¿no? Y lo mismo, si es un paciente con todas estas patologías y que fuma, le quitan justamente el cigarro, ¿no es cierto? Lo mismo con el tabaco, no sé, con tabaco digo, con el alcohol, justamente para evitar que empeore este estrés oxidativo. Muy bien, entonces eso sería todo, ¿ya? Ahí tenemos algunas preguntas, no sé si quieren contestar así de manera rápida. A ver, estas son preguntas de Banquito. Dices, la citogénesis se produce en, y este es, ¿en qué parte de la célula sería? La producción de cuerpos cetónicos. Mitocondria. Mitocondria, ¿no es cierto? Mitocondria de los hígados, de los hígados, del hígado. Ya, listo. Acá serían los fármacos utilizados en pacientes con hipercolesterolemia. ¿Cuál sería? Estatina. Ajá, estatina, ¿no es cierto? Porque van a hacer, le van a hacer una inhibición competitiva, ¿no es cierto? Y ustedes ya saben de eso por enzimas 1 o enzimas, el de medicina, enzimas. Eh, ¿A qué enzima, no es cierto? A la enzima HMG-CoA reductasa. Por acá tenemos, se sintetiza en la piel por acción de la luz solar. ¿Cuál sería? Láser. A ver, ya, la colecalciferol. Y si no, acá también nos sirven justamente esas preguntitas para recordar esto, ¿no es cierto? ¿Quién se va a sintetizar, ¿no es cierto? Acá, las hidroxilaciones acá, no, acá, ¿no es cierto? Al final, estamos usando este 7 de hidrocolesterol, ¿no es cierto? Para formar este colecalciferol, ¿no? Que se va a estar sintetizando, ¿no es cierto? En la piel. Aparte, este colecalciferol también lo podemos obtener de la dieta de origen animal. Le decimos, ahí está. Y faltaría estas dos preguntitas. Dice, progenitor de las hormonas esteroideas. Ajá, pregnenolona, ¿no es cierto? Ella va a ser la importante ahí. ¿Y quién es la que le va a dar paso a ella? A la desmolasa, ¿no es cierto? Y esto está por acá. Vamos a retroceder. Ujú. Ahí está. De colesterol a pregnenolona, ¿no es cierto? Va a actuar la enzima desmolasa, que va a ser muy importante para la síntesis de estas hormonas esteroideas. Ya va a ser la reacción limitante. Y falta la última preguntita de banco. Dice, paso limitante de la síntesis de ácidos biliares. Acá también lo pueden hacer por descarte, ¿no? Por justamente estas enzimas que las hemos mencionado ahorita, ¿no? Mira, la desmolasa tiene que ver con síntesis de hormonas esteroideas, ya. HMG-CoA reductasa tiene que ver con la síntesis de la parte de el colesterol, ¿no es cierto? HMG-CoA sintasa, ¿no es cierto? Con la parte de los cuerpos cetónicos, ¿no es cierto? La tiolasa ayuda en ambas, tanto con los cuerpos cetónicos, ¿no es cierto? Y en el colesterol, pero básicamente une dos acetil-CoA, ¿no? Y esta sería la que estábamos buscando, ¿no es cierto? La colesterol 7 alfa hidroxilasa, y si no, también lo había mencionado por acá, ¿no? La parte de esto, ¿no es cierto? El colesterol 7 alfa hidroxilasa va a ser aquella enzima, ¿no es cierto?, que va a dar el paso limitante en la síntesis de ácidos biliares. Listo. Eso sería todo, ¿ya? Voy a terminar la grabación, pues, porque es una recuperación. Voy a darles el Kahoot de manera challenge, por así decirlo, para que lo puedan resolver en cualquier momento. A ver. Y ahorita les voy a pasar el post-test.